Vamos con el primer tema del día. ¿Cómo se procura un órgano? ¿Qué tratamiento le deben dar los especialistas a los órganos que se van a donar? Vamos a resolver muchos mitos acerca de este tema. Te presento la nota informativa y regresamos a platicar con nuestro especialista. La donación de órganos en México incrementa, no solo en los casos, sino también en la percepción sobre esta acción. Anteriormente, de cada 10 mexicanos, 7 estaban en contra de la donación. En la actualidad esto se ha revertido completamente. La percepción es 7 de cada 10 mexicanos que están a favor de la donación. Respecto a la cantidad de donantes y trasplantes, en el 2012 había una tasa nacional de donaciones de 3.7 por cada millón de habitantes. Mientras que en 2017 la tasa aumentó a 4.5 por cada millón de habitantes, siendo Aguascalientes, Ciudad de México, Sonora, Guanajuato y Querétaro los 5 estados con una tasa más elevada. La Secretaría de Salud informa que aún se necesita fomentar y propiciar una cultura de la donación, ya que no existen suficientes órganos para atender la gran demanda de habitantes que necesitan un órgano para trasplante. Se calcula que existen más de 21.500 personas en lista de espera, de las cuales 15.072 requieren de un riñón, lo que significa aproximadamente el 64% del total de la demanda de órganos. Además, se calcula que existen 7.200 personas que necesitan un trasplante de córnea. Los órganos para trasplante pueden provenir de donantes vivos o fallecidos. No obstante, algunos de los órganos solo pueden utilizarse cuando el donador tuvo muerte cerebral o encefálica. La cultura de la donación debe incrementarse, porque así, todos podemos salvar vidas. Y tenemos datos muy interesantes sobre el tema de la donación de órganos y el tratamiento que se le da a los mismos. Mira, por ejemplo, Aguascalientes, la Ciudad de México, Sonora, Guanajuato y Querétaro son los principales estados de la República con una mayor cultura de la donación de órganos. Actualmente en nuestro país existen 15.072 personas en lista de espera para recibir solo la donación del órgano, los riñones. Básicamente son los datos que nos da el CENATRA, el Centro Nacional de Donación de Órganos. Y para ello quiero agradecer la presencia del doctor Raúl Hernández, él es coordinador de donación a órganos, para platicar de este tema. Doctor, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Hola. Nuevamente, qué bueno que estés aquí en el estudio para platicar de un tema interesante. Hemos tocado el tema de la donación de córneas, hemos tocado el tema de la donación de riñón, lo veíamos, es poco más de 15,000 personas en lista de espera. ¿Cuál es el tratamiento de manera general? De entrada, ¿cuántos órganos en realidad se pueden donar? ¿Y cuál es el tratamiento para cada uno de ellos? Es un tratamiento general. Podemos donar corazón, pulmones, hígado, riñones. Podemos donar tejidos como las córneas, piel, hueso. Podemos donar también páncreas y pulmones, básicamente. Pero hay que diferenciar dos formas de donarlos, dos formas de que haya en los pacientes cadavéricos un evento cerebral, cerebrovascular, muerte encefálica, y el otro es parada cardíaca, ¿de acuerdo? En los pacientes que tienen muerte encefálica podemos donar los órganos que es corazón, pulmón, hígado, riñones, y en los pacientes que tenemos una parada cardíaca, básicamente son los tejidos, hueso, piel y córneas. Exactamente, digo, porque si es muerte por infarto al miocardio, infarto al corazón, Cardíaca. definitivamente el corazón no funciona. No le funciona a una persona que la quiera donar, mucho menos a un receptor que tanto lo necesite. Vamos a centrarnos, por ejemplo, en el caso de una muerte encefálica. ¿No? Esta puede ocurrir ¿por qué? ¿Qué tipo de enfermedad primero? ¿O es por accidente que una persona puede morir por muerte encefálica? Bueno, las principales causas van a ser algunas tumoraciones, traumatismos, y básicamente son esas dos. Son algunos casos muy extraños que tengan hipertensión craneal o alguna otra situación, pero son menores. Los principales son los traumatismos y algunos tipos de cáncer. Así es. Y en este caso, una persona cuando es diagnosticada, ya entregan un certificado a los familiares de que esta persona fallece por muerte encefálica. Entonces ahí es cuando se les pregunta, ¿quieren donar los órganos? Sí, en cuanto se hace el diagnóstico de muerte encefálica, se tienen que hacer específicamente ciertos estudios, ya sea una angiotomografía o un electroencefalograma, en donde nos digan que ya prácticamente no hay función cerebral. Ya que se hizo ese diagnóstico, se valida y ya se le comenta a los familiares.
Ahí es donde entramos nosotros y les hacemos la entrevista y les solicitamos si desean donar órganos. Ahora, en este aspecto, yo creo que también es importante recalcar que para que una persona, cuando por desgracia tiene muerte encefálica y sí tiene la intención de cuando esto ocurra donar sus órganos, tiene que ser también una persona que esté en la medida de lo posible estrictamente sana. ¿Qué tratamiento se le tiene que dar y qué condiciones tienen que tener los órganos cuando se van a donar? El hecho de que tengan, por ejemplo, un traumatismo o un cáncer nos da una cierta ventana. El paciente puede estar en medicina interna o puede estar en terapia intensiva normalmente. Entonces, en el momento en que se hace el diagnóstico de muerte encefálica, nosotros podemos controlar y regular sus funciones, que vamos a vigilar que no empiece con falla renal, que no empiece con falla cardíaca, que no tengan procesos infecciosos, y si los tiene, tenemos la oportunidad de darles tratamiento y que tengan una mejor función los órganos. Obviamente hacemos la entrevista para que sea lo antes posible la donación y no tengan tanto tiempo estos órganos en espera, por decirlo de algún modo. Claro, digamos, para la familia es un momento muy incómodo, muy difícil, saber que un familiar va a perder la vida o ya la perdió, pero por eso es este tratamiento previo, para que ustedes como especialistas sepan, si una vez la familia determinó que sí va a donar los órganos de la persona que fallece, bueno, en qué condiciones se van a entregar. Ya nos dijiste, doctor, cuáles son los órganos que más se donan en el caso de la muerte encefálica. El primero de ellos es el corazón. El corazón es de los que también mucha gente está en lista de espera para un trasplante de este órgano tan importante. Es de lo primero que se tiene que entregar, digamos, de lo primero que se tiene una vez que se ingresa al quirófano a la persona que va a donar sus órganos. Lo primero que se tiene que extraer es el corazón. ¿Por qué y qué tratamiento se le da a este órgano? Bueno, obviamente por tiempo, en el momento en que nosotros o en el quirófano se hace el corte de circulación, tenemos de 3 a 5 horas para hacer la extracción del corazón y se trasplante. De ahí tenemos a los pulmones, que es igual un proceso de 3 a 5 horas. Tenemos a los riñones, que pueden ser de 48 a 72 horas. Entonces, sí se le da cierta prioridad al corazón para que aunque es el último que se extrae, digamos que se empiezan a clampear digamos que todas las ramas, se extraen todos los órganos que los familiares desearon donar y al último ya es el último que sale es el corazón. ¿El último que sale es el corazón? ¿Siempre es así o puede haber alguna variante? Dependiendo si nada más van a donar el corazón, pues obviamente. Sí, yo recuerdo mucho, en alguna ocasión tuve la oportunidad en San Luis Potosí presenciar hace ya varios años, como una persona de 20 años desgraciadamente estaba en una fiesta, una bala perdida le dio en la cabeza y le diagnosticaron muerte cerebral. La familia determinó donar todos los órganos posibles y es impresionante llegar al quirófano, doctor, y ver cómo en ese momento ingresan todos los especialistas de todas las áreas, de todos los órganos que se van a donar. En aquella ocasión sí recuerdo que el primer órgano que se extrajo fue el corazón, porque estábamos en San Luis Potosí y el órgano iba a ser trasplantado en la Ciudad de México. Entonces hubo que trasladarse en avión y regresar. Recuerdo que llevaban pues voy a ponerlo así, unas palabras sencillas, como una hielera. Tiene que permanecer el órgano a bajas temperaturas, ¿por qué? Para bajar el metabolismo de las células y obviamente no se degrade el órgano. Se mete en una solución especial, elimina toda la sangre y se le pasa este líquido. Entonces está impregnado de este líquido especial, se meten en bolsas especiales, se hace un empaquetado especial. Y se mete dentro de literal hielera. Hielo. Y además sí se le pone hielo, y aparte ¿verdad? Tiene hielo. Sí tiene hielo para que permanezca a determinada temperatura. En este aspecto, a ver, recuérdame, si ya lo mencionaste, lo volvemos a comentar. ¿Cuánto tiempo tiene el corazón para estar afuera de un cuerpo en lo que llega para su nueva... Desde que se extrae, tenemos de 3 a 5 horas. De 3 a 5 horas. En este caso, pudo haber sido la situación por el tiempo-distancia. Exacto. Para tener una buena recepción. Si tenemos una donación, digamos, dentro de la Ciudad de México, pues obviamente sería el último en extraer. Lo último en extraer, se trabaja con los demás. Pero también estamos hablando de riñones, también estamos hablando de córneas. Los huesos también se pueden donar. Los huesos también se pueden donar, los huesos largos. Llámese fémur, llámese húmero, perdón. ¿Y cómo ocurre esto? Digamos, no es tan común, uno no escucha tan seguido donación de hueso. Sí, no es tan común. De hecho, hay muy pocos bancos de tejidos y de estos tejidos, pues obviamente toman los huesos.
se hace una extracción, se hace una pequeña incisión posterior, se extrae el hueso y estos huesos llegan a estas unidades y tienen ciertos procesos. O sea, no termina siendo el mismo hueso total. Sí, se tal terminan cual, ¿no? haciendo pequeños cortes. Ya. Tienen ciertos procesos y estos llegan a tener una duración de hasta 5 años ya con este proceso. Y el tratamiento es más delicado, digo, porque la inserción de estos cortes para el nuevo organismo, para el nuevo esqueleto, pues es determinado, es muy específico, ¿no? Sí, son pequeños fragmentos de hueso, no Ujú. son tan grandes. Entonces, de todo ese hueso largo se extraen tal vez hasta 3, 5 fragmentos. Entonces, tienen un tratamiento de una radiación, ciertas sustancias que le ayudan a purificarlo de algún modo y se queda guardado. Y en el momento en que algún ortopedista requiere para algún proceso quirúrgico, normalmente en Lo las toma. columnas lo toman, Lo lo pide toma. y ahí está. Es como finalmente es un banco. Sí. Un banco de órganos, ¿no? Ujú. Lo mismo ocurre con la piel. ¿Qué está pasando ahora con la implantación? Todo esto que se hace, sobre todo para personas que sufren quemaduras de tercer grado, etcétera, etcétera, que requieren piel. En el caso de la piel, se toman igual placas de la espalda, de los muslos, de los glúteos. Entonces, se toman pequeñas placas y se meten igual en soluciones, llegan al banco y en el banco se tiene nuevamente otro proceso de descontaminación y quedan guardados igual hasta 5 años para que en algún momento, si se requieren en los pacientes quemados, obviamente se toman y estos ayudan a, más que al crecimiento de la piel, ayudan a que evite que se deshidraten los pacientes quemados. Y estamos hablando en el caso de la piel de donación cadavérica. También tiene que Cadavérica. ser una persona que haya perdido la vida para que también pueda donar su piel. Sí. En este caso también hay ciertas especificaciones, es decir, no cualquiera puede donar piel, hay ciertas, digamos, características para hacerlo. Bueno, hay ciertas contraindicaciones relativas, que Ujú. tengan tatuajes, ciertas enfermedades, obviamente que no hayan tenido procesos de quimioterapia en piel, etcétera. Y con esto ya también descartado estas contraindicaciones, ya es una persona que puede donar Sí. piel también. Y cuando llega directamente al banco, porque también ya hay bancos de cerebros, ¿no? O sea, también digo, no sé si se hagan trabajos de masa encefálica, así. Recuerdo ahorita porque se trabaja también en bancos de cerebros. A lo mejor es meramente investigación y no para donación. Pero específicamente en el caso del banco de piel, ¿se puede reproducir esa piel con la tecnología? Es decir, hacer más grande los pliegues. No, se pueden tomar ciertas células y se puede cultivar la piel, que eso es muy diferente a que la piel de un cadáver se vaya a reproducir. Ajá. Que hay muchos mitos, sobre todo en el asunto de que siempre se ha hablado de tráfico ilegal de órganos, que en México a las personas las secuestran. Lo más chistoso es que nunca ha habido directamente denuncias como tal, ¿no? Incluso las autoridades judiciales no tienen estas denuncias. Es más como una leyenda urbana, ¿no? Es como más cuentos que se hacen en determinados grupos de la sociedad. ¿Es posible traficar con órganos? Pues obviamente, como dices, a nadie le consta, normalmente son mitos, pero si normalmente cuando son procesos legales que nosotros estamos involucrados, está involucrado un gran equipo, no se logran completar estos órganos, no llegan de manera adecuada, no me imagino como que alguien lo secuestren, que tomen un órgano y lo trafiquen, es prácticamente imposible. Es muy difícil, por ¿verdad? los cuidados, porque tiene que estar hospitalizado, porque tiene que ser inmediato, porque le tienen que hacer muchos estudios. Entonces nosotros ya tenemos preparados esos estudios, ya tenemos a nuestros pacientes con estos estudios que se están haciendo de manera continua para que llegue el receptor, se le hace al estudio el receptor inmediato y se hace match. Se busca al receptor idóneo, de acuerdo al donador, hace match y ya. Entonces si llega un grupo ajeno a tomar unos órganos de manera clandestina, que secuestren a alguien y se lo tomen así, pues es muy difícil. Es más un mito, definitivamente. Y digamos, quirúrgicamente es casi imposible, es difícil que esto ocurra. Pues sí, es difícil, a menos de que obviamente ellos tengan un equipo especializado. Muy sofisticado, o sea, tendría que ser crimen organizado de altos niveles como para que hagan ese tipo de cosas. Sí, es muy difícil. Y la cantidad de gente involucrada, digamos, ¿no? Uh-huh. Es muy difícil, además que no se ha corroborado. Te lo pregunté porque finalmente es como una idea que tiene mucha gente.
¿no? Todavía en la actualidad. Sí, incluso yo he escuchado mitos que dicen que han encontrado camiones llenos de órganos y que están a medio camino en el sol y esperando ahí. O sea, que como si alguien- fuera tan sencillo. Como si fuera tan fácil. Por eso te preguntaba al principio y el origen de la plática de este tema el día de hoy en Código Salud, el tratamiento que se le da a los órganos que se van a donar, también llevan un tratamiento específico. No es nada más trasládalo en una bolsita y ya. Sí, no, sí tiene que ser específico. Incluso dentro del mismo cuerpo se llena de esta sustancia especial, lo sacan, se pone en una bolsa con este líquido especial, se empaqueta, se mete en hielo y se traslada lo más rápido posible para que sea lo mejor funcional. Todo trasplante tiene su, digamos, su grado de complejidad, es importante. De todos los órganos que ya nos platicaste, doctor, que es posible donar y que se pueden trasplantar en una persona que los necesita, ¿cuál de todos estos es el más complejo? ¿Sigue siendo el de corazón, el de pulmón, el de riñones, El de hígado, el de hígado? ¿Por qué, doctor? por la vascularidad que tiene. Como sea el corazón, al final del día son vasos más grandes y se pueden conectar. Se un pueden poco conectar mejor. un poquito mejor. Ok. Pero el hígado está más vascularizado y el proceso puede tardar hasta 15, 18 horas ¿De cirugía? de cirugía para... Una cirugía de para implante. colocar- Ujú, ¿Eso puede llevar sí. tanto tiempo? ¿Y qué tan importante también es para ustedes la fase postoperatoria? Es decir, saber que el órgano que se está trasplantando lo está recibiendo de manera correcta, lo está aceptando el receptor. Bueno, se hacen estudios, termina la cirugía y se empiezan a hacer estudios de manera diaria. Ajá. Entonces, por ejemplo, el riñón, empezamos a tomar estudios, valorar la creatinina, la urea, y debe de ir bajando adecuadamente. Obviamente no de tener procesos infecciosos, procesos inflamatorios, no debe tener dolor, más del normal del quirúrgico. Se tiene que valorar al paciente todo el tiempo prácticamente. Son horas críticas, ¿verdad? Ujú. Y hay una diferencia, por ejemplo, entre cuando se trasplanta un riñón, cuando se trasplanta por ejemplo, el hígado, los pulmones, etcétera, etcétera. ¿Las primeras horas son determinantes? ¿En todas es lo mismo o hay que esperar de diferente forma por cada órgano? En todos son iguales. Puede haber rechazo agudo. Eso es muy raro porque Pero sí hacemos ha pasado. estudios. Sí ha pasado, hacemos estudios que hagan match, que sean idóneos, pero llegan a pasar estos rechazos agudos. Así es, muy bien. Pues doctor, yo te agradezco como siempre que nos visites aquí en Código Salud, el que nos ayudes a entender estos temas tan interesantes que a la gente mucho le llaman la atención. Y ya lo viste, ya dicho no solo por el doctor, en varias ocasiones se ha determinado que, por ejemplo, en el caso específico del tráfico de órganos es prácticamente imposible, así que saquémonos de nuestra cabeza que eso pasa, no hay evidencia como tal, ¿no? Por el tratamiento que se le tienen que dar. Y bueno, yo me quedo con la idea de que tenemos que fomentar la cultura de la donación. Sí, es muy importante que la gente done y que lo deje por escrito, es muy importante que lo deje por escrito para que se respete su voluntad. Fabuloso. Doctor, ¿algún teléfono? ¿Cómo te localizamos? ¿Tienes redes sociales? Mi correo es mcraulhernandez@hotmail.com. Muy bien. Fabuloso. Doctor, que tengas un excelente día. Ok, Gracias por haber gracias. estado este miércoles en Código Salud. Ahí lo tienes. Interesante el dato.